¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Vamos a empezar este cuarto día. Me parece que ya tengo a todas las personas que iban a presentar y que van a hacer. No se preocupen, ahorita vamos a comenzar este cuarto día. Si me permiten un segundo, vamos a ponerlo para que se vaya compartiendo en el Facebook. Por si alguno pierde la conexión, también lo estamos transmitiendo en el Facebook de Fundación ARU. Así que, bueno, muy buenas noches a todos aquí presentes y yo creo que ya estamos en vivo. Sí, muy buenas noches a todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida al cuarto taller de investigación aplicada TIA 2025. Es un espacio de diálogo organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la UCB y la Fundación ARO. Hoy tendremos la presentación de la investigación titulada Análisis de la brecha de ingreso laboral entre personas con y sin discapacidad durante el periodo 2021. Para iniciar, voy a dar paso y la palabra al doctor Jean-Paul Benavides, investigador senior de LISEC, quien nos va a dar las palabras de apertura para este cuarto día. Doctor Benavides, tiene la palabra. Bien, bien. Entonces, es para un honor para el de investigaciones sociológicas. Parece que el doctor Benavides tuvo un inconveniente con el tema de su audio. Parece que se nos ha desconectado. Yo creo que nos va a poder decir sus palabras al final de la cuestión. Para no retrasar demasiado este taller, yo creo que podemos ir empezando. Eh, bueno, voy a presentar al expositor de esta noche. Es Carlos Pantoja. Él nos va a dar la exposición de este cuarto día. El licenciado Pantoja es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente cursa el diplomado en pronósticos macroeconómicos y financieros con Machine Learning en la UCB y cuenta con un diplomado en métodos cuantitativos aplicados al análisis económico de la UPB. Se desempeña como investigador junior en la Fundación ARU y sus principales áreas de interés son la desigualdad, pobreza y el desarrollo social. Estimado Carlos, te voy a dar la palabra. Ya, perfecto, Laura. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Bien, no sé, Laura, quizás creo que ya se volvió a conectar el ISEC, no sé si quizás con su audio Sí, puede conectar. con el tema de su audio todavía no lo veo conectado, pero Ah, ya. sí, sí, porque no le estoy mirando, no me está saliendo todavía el video. Ujú. Así que por mientras puedes ir tal vez dando un pantallazo de la investigación y en cuanto ya tengamos de vuelta al ISEC con audio, eh, perdón, doctor Benavides, ¿ya está acá? No lo escucho muy bien. No voy a hablar, Sí, ya. Entonces sí, por favor, pero no lo escucho muy bien, está bien entrecortado. Le quería dar paso para que dé las palabras de apertura. Sin embargo, no le estoy escuchando muy bien. Eh, Está bien, lo sin igual. eh, Vamos a comenzar, si no, mientras tanto. Sí. entonces voy a ahorrarme eso. Ahí, ahí está. No, está. Sí, yo creo que sí empieza Charlie porque no le estoy escuchando muy bien. Está muy entrecortado y se le cortó creo que el audio.
Ya, perfecto. Entonces, ya comienzo con la exposición, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Bien. No sé si me pueden confirmar si se puede ver la presentación. Sí, ya se ve. Ya, buenísimo. Bien, entonces hoy les voy a exponer el paper que realicé el año pasado, titulado Brecha del ingreso laboral entre personas con y sin discapacidad. Bien, el contenido de esta exposición va a tener una primera parte que va a ser la motivación o introducción a todo este tema de las personas con discapacidad. Luego vamos a ver un marco conceptual y un poco de la revisión de la literatura, para luego pasar con los datos y la metodología y luego vamos a ver los resultados, ¿no?, del modelo econométrico. Y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones y algunas recomendaciones de política, ¿no? Bien, entonces, primero partiendo por la motivación, tenemos que nuestro punto de partida va a ser el trabajo, ¿no? Y como saben, el trabajo tiene que ser un derecho y así no una obligación, ¿no? El trabajo es algo que al final va a dignificar al ser humano, entonces al final es un pilar fundamental dentro de su existencia. Entonces, en este sentido, el trabajo o el empleo no va a tener solamente un impacto económico, sino que también va a ser un factor determinante en las condiciones de vida y salud de las personas. Bien, hay un concepto que quisiera abordar, más que todo un enfoque que lo comento igual en el documento, que es acerca eh, de la tendencia que existe de considerar la empleabilidad desde una perspectiva individual, ¿no? Esto lo saco del documento de Agrede de Montenegro en 2022, y esto está relacionado con que hay un enfoque individualista de la empleabilidad. Es decir, nosotros tendemos a responsabilizar al individuo de adquirir sus capacidades, de adquirir nuevas habilidades y al final lo responsabilizamos de todo, ¿no? Sin embargo, en la realidad no se da este hecho, ¿no? No se da este hecho porque no hay una base de oportunidades iguales para todos, ¿no? No todos nacemos con las mismas condiciones, ya sean materiales, ya sean sociales, de cualquier carácter, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, debemos tener un enfoque heterogéneo de lo que es el mercado de trabajo, ¿no? No podemos caracterizar y pensar que todas las personas en el mercado de trabajo van a ser iguales. Entonces, es bien importante considerar esto, ¿no? Y hay un concepto igual relacionado a esto que es el capacismo, ¿no? Que eh, está un poco relacionado en que estamos en una sociedad donde se valora a la persona en base a lo que esa persona produce, ¿no? Entonces es un poco quizás algo reduccionista en este sentido, pero la persona solo va a valer en base a lo que está produciendo, ¿no? Es decir, no es una sociedad integradora, no es una sociedad, sino más bien que si no produces, no vas a valer nada. Entonces, está tal vez una sociedad más enfocada en generar ganancias, enfocada en producir más y más y más, y no tanto en integrar mm, a aquellos miembros que tal vez no están dentro de este mercado, ¿no? Entonces, tampoco es una sociedad enfocada sobre todo en la integración. Es como si tuviéramos, por así decirlo, una caja donde queremos meter a todas las personas y queremos que todas estas personas tengan el mismo nivel de productividad, y aquellas que no lleguen a este mismo nivel de productividad o mismo nivel de comportamiento, nosotros las vamos a excluir, ¿no? Y van a estar, por así decirlo, aisladas de todo de este sistema, ¿no? Que prioriza sobre todo la generación de capital, que tal vez, bueno, a costa, ¿no?, de una degradación del capital humano. Entonces, creo que es bien interesante considerar esto, ¿no?, del mercado heterogéneo y este concepto de capacismo en todo este trabajo, ¿no? Porque vamos a abordar un grupo que es, en algún sentido, tal vez, bueno, es considerado diferente, pero no por ello debe ser considerado, no por ello debe ser excluido del mercado, ¿no? Bien, entonces,
luego pasando, bueno, a lo siguiente, ¿no? Como les mencionaba, que se debe partir, ¿no? De una igualdad de oportunidades en todo el ámbito laboral que va a constituir un derecho fundamental, ¿no? Que debe garantizar la dignidad y bienestar de todas las personas independientemente de sus capacidades. Esto lo saqué de un documento de ONU. Sin embargo, esto no se llega a cumplir, ¿no? Al final no hay una igualdad en oportunidades y ese es un problema que debe tener una solución a futuro. Bien. Otro punto de partida es que tenemos una tasa de inactividad laboral para las personas con discapacidad bastante alta en nuestro país. Más adelante lo vamos a ver en las estadísticas. Y también tenemos tasas de participación laboral más bajas que las personas sin discapacidad. Entonces, acá ya podemos ver algunas brechas. En un estudio igual de Barroso en 2018, acá en Bolivia, revela que las personas con discapacidad tienen realmente mínimas posibilidades de conseguir un empleo, ¿no? Siendo un 8% menos probable que sean contactadas para un puesto de comparación con sus pares sin discapacidad. Bien. Y bueno, finalmente otro de los problemas es que este grupo de personas con discapacidad no tienen una vida, por así decirlo, normal o gastos corrientes normales, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que muchos de ellos, dadas sus enfermedades, dadas sus dificultades, van a incurrir en gastos obligatorios. Estos gastos obligatorios pueden ser medicamentos, medicinas, consultas con los médicos continuas, que van a requerir un ingreso mucho mayor, ¿no? Esto no solo en el ámbito de la salud, sino también en el transporte y en otros, ¿no? O muchos otros más que van a aumentar la vulnerabilidad en estos grupos, ¿no? Bien, si bien existen leyes, ¿no? Respecto, hay un marco normativo que intenta integrar a todo este grupo de personas con discapacidad en el mercado laboral, todavía hay ciertas barreras invisibles, ¿no? Una de ellas es el estigma y la discriminación, que, bueno, en este caso está relacionado a, eh, bueno, muchas veces esta discriminación o estigma se da por el desconocimiento sobre las capacidades que se tiene de este grupo, ¿no? Y muchas veces, por este estigma que tenemos, llegamos a pensar que todas estas personas con discapacidad van a ser menos productivas. Entonces tendemos a cerrar las puertas a este grupo antes de que se abra. También, si bien la ley 223, que es la ley general para personas con discapacidad, que es una ley general que intenta insertar este grupo dentro del mercado, ya sea mediante algunos programas de inclusión social, eh, algunos programas de inamovilidad laboral o programas de adecuo de infraestructura o de medios y de transporte. Todavía hay barreras físicas que todavía no se han logrado solventar, ¿no? Esto no solamente en los entornos laborales, sino también en los entornos educativos y en todos los entornos arquitectónicos de la ciudad, ¿no? Entonces, esto también son barreras que van a impedir su, su libre aprovechamiento o su ejercicio pleno de sus derechos de este grupo vulnerable. Otro de los problemas también es la falta de capacitación, ¿no? Y la educación y la capacitación que reciben estas personas a menudo no son lo suficientes y no están aptas para las demandas del mercado laboral. Y bueno, finalmente, todavía existen desafíos en la implementación. Existe la ley 977, que es una ley más específica en lo que es en el mercado laboral y su inserción de este grupo, donde si bien también plantean la inamovilidad laboral, también plantean un bono mensual para estas personas y también el famoso 4% de inserción de estas personas que, ojo, no son solamente las personas con discapacidad, sino todas aquellas personas que cuidan de una persona que tenga esta discapacidad, es del 4%, ¿no? En el sector público y en el sector privado es del 2%. Entonces, en todo este marco normativo, todavía hay desafíos en la implementación, ¿no? En la realidad vemos que en muchas organizaciones, trabajos, instituciones, no se llega a cumplir esta cuota mínima, ¿no? De inserción laboral. Y bueno, ¿no? Entonces, estos son muchos de los problemas. De hecho, estos son pocos de los muchos problemas que existen en cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad, que
bueno, hay que tomar sobre todo mucha importancia para la realización de las políticas, ¿no? Bien, entonces, ahora pasando a lo que es ya el marco conceptual y la literatura, es bien importante definir lo que es la discapacidad, ¿no? Y tenemos que entender que la discapacidad ha sido un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo. Primero ha sido visto como un castigo divino o como una enfermedad y incluso en algunas áreas tal vez más marginadas o áreas rurales todavía se lo sigue concibiendo de esta forma, ¿no? A la discapacidad. Pero en el transcurso de los años, este concepto ha ido reconociéndose más como un fenómeno social y un asunto de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad la va a definir como el resultado de la interacción entre las deficiencias de las personas y las barreras actitudinales y ambientales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? También el Banco Mundial aborda la discapacidad a través del lente de la inclusión social, buscando mejorar la habilidad, oportunidad y dignidad de los grupos en desventaja por su identidad, ¿no? Entonces, vemos cómo este concepto ha evolucionado de ser tal vez algo eh, en algún sentido malo, tal vez diferente, como un castigo, como una enfermedad, a ser algo que va a tener una relevancia de inclusión social, ¿no? Sobre todo para estas ONGs internacionales. Bien, en cuanto a la evidencia empírica previa que existe, tenemos varios autores que han tocado este tema de brechas laborales. El pionero es Baldwin y Johnson, que en 1994 en Estados Unidos haya las primeras evidencias acerca de las brechas salariales que existen entre personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? En este caso, este autor usa un panel de datos y, bueno, aborda metodologías como la de Oaxaca. Más adelante, Deleire, en 2000 y 2001, intenta evaluar lo que era una política, en realidad una acta en Estados Unidos, que era sobre las personas con discapacidad. Y bueno, llega a la conclusión de que esta acta en realidad no ha mejorado los salarios, sino ni tampoco redujo la brecha, ¿no? Y todavía existe una persistencia de discriminación pese a esta acta. También más cercano a la región en Latinoamérica, encontramos en México la investigación de Scott y Manzano en 2015, una investigación que se asemeja mucho a la que hice yo, en la cual encontraron que las personas perdón, sí, que sin discapacidad ganaban 1.3 hasta 1.7 más que las personas con discapacidad, ¿no? Y también, como hicieron una investigación con la metodología de Oaxaca, encontraron que la discriminación o la parte no explicada eh, explicaba hasta un 83% de la brecha. Luego también, más cerca a Bolivia, en Chile, Escobar en el 2019 hizo una investigación donde encontró que las políticas de inclusión atenúan parcialmente los efectos negativos en ingresos, ¿no? Es decir, si bien ha habido un mejoramiento, este no ha sido muy significativo, ¿no? En cuanto a las brechas de ingresos. Y bueno, finalmente llegamos a las investigaciones en Bolivia, que si bien he encontrado bastante literatura al respecto, esta literatura está un poco más relacionada o tal vez con un enfoque más cualitativo. No he encontrado mucho en cuanto a un enfoque más cuantitativo, más exploraban desde un enfoque filosófico, sociológico, psicológico, pero no tanto a nivel, por así decirlo, económico, cuantitativo, con datos estadísticos, ¿no? Eh, Uno de los que sí encontré fue de Chukim en 2017, que es un estudio más estadístico, descriptivo, en el cual encontraba más que todo algunos hechos, ¿no? que destacan esta población, como puede ser la mayor pobreza, que existen desventajas en el empleo y en la educación, ¿no? Para todo este grupo. Y bueno, finalmente el estudio de Barroso 2018, que como anteriormente lo mencioné, eh, encontró, ¿no? Una discriminación persistente en el mercado laboral y evidenció mediante un experimento eh, cómo las personas con discapacidad tienen menos probabilidad de ser contratadas, ¿no? Que una persona sin discapacidad.
Entonces, esto es en cuanto al resumen de las variables, perdón, de la literatura. Vamos a pasar a los datos. Bien, para realizar toda esta investigación se usó solamente la encuesta de hogares 2021 para construir en este caso nuestra muestra de personas con discapacidad. Se utilizó una de las preguntas de esta encuesta. Esta pregunta es si tiene alguna dificultad para realizar alguna de estas actividades, ¿no? Eso se le pregunta a la persona en diferentes esferas, ¿no? Se le pregunta en la esfera primero de ver, de oír, la esfera de caminar o subir escaleras, la esfera de recordar o concentrarse, la esfera de cuidado personal y la esfera de comunicación, ¿no? Que vendrían a ser los tipos de dificultades que vendrían a tener las personas. Entonces, en cada una de estas esferas se le pregunta si tiene una dificultad y si las personas responden que han tenido algo de dificultad, mucha dificultad o no han podido realizar la actividad, para este estudio van a ser consideradas como personas con discapacidad, ¿no? Existen otros criterios para definir este grupo. Por ejemplo, existe el criterio del grupo de Washington. eh, En este caso, el grupo de Washington no considera aquellas personas que reportan tener algo de dificultad, simplemente para construir su criterio de discapacidad utilizan mucha dificultad y no puede hacerlo para construir su grupo, ¿no? Sin embargo, para nuestro estudio fue un poco difícil tomar este criterio del grupo de Washington, sobre todo por la muestra, ya que es una muestra, se llega a ser una muestra muy reducida y en algunos casos los resultados no son enteramente significativos, ¿no? Entonces, dado ello y dado también que es importante considerar todos los grados de discapacidad, incluso desde leve, es que nuestro criterio para formar este grupo va a considerar estas tres respuestas, ¿no? Bien, entonces, ya dicho eso, nuestra muestra para el año 2021 va a ser de 2.367 personas, que vendría a ser el 5,52% del total en este caso, de la población, ¿no? Encuestada. Bien, ahora vamos a pasar un poco con la estadística descriptiva. Si bien el estudio se centra solamente en el año 2021, quise un poco ampliar el horizonte y mostrar un poco cómo era el comportamiento para los años 2019, que sería un año prepandemia, y el 2023, ¿no? Que es el año más actual. Entonces, primero tenemos acá un gráfico que nos muestra la distribución del grado de discapacidad. Tenemos que, primero observamos una consistencia en lo que son los datos y vemos cómo el 80%, bueno, alrededor del 80%, reportaron tener algo de dificultad. Luego tenemos que más o menos entre el 10 y el 16% del 2019 al 2023, tenemos que las personas reportaron tener mucha dificultad y finalmente un porcentaje muy pequeño que sería que va del 3 al 8%, reportaron tener dificultades, o en este caso no realizar la actividad en dicha esfera, ¿no? Eh, bien, luego tenemos otra estadística que es el tipo de discapacidad, ¿no? En este caso podemos observar que tenemos el tipo de discapacidad visual, tipo de discapacidad audición, motora, cognitiva, autocuidado, comunicación y adaptación. Podemos observar cómo hay una mayor frecuencia en los tipos de discapacidad visual, motora y luego audición, ¿no? Pero acá hay algo interesante y es que aquellas discapacidades relacionadas sobre todo con algo físico son las más frecuentes, ¿no? Mientras que aquellas discapacidades tal vez relacionadas con algo no tan físico, en este caso como es la cognitiva, son menores, ¿no? Tienen una menor frecuencia. Y eh, esto puede derivar en algunos problemas, ¿no? En este caso, esto es algo preocupante porque aquellas discapacidades relacionadas con lo físico, podría decirse que tienen soluciones probablemente más directas o más rápidas. A lo que voy es que, por ejemplo, hay aquellos que tengan alguna discapacidad motora, eh, para su inserción en el mercado, se puede llegar a hacer algún tipo de construcciones, de escaleras, de rampas, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, en cuanto a otros tipos de discapacidad, como es la cognitiva, probablemente
no hay soluciones tan directas y sea un grupo probablemente mucho más excluido y por tanto sea un grupo mucho más vulnerable, ¿no? Dentro de todas las personas con discapacidad. Entonces, bueno, como acá igual lo menciono un poco, ¿no? Las discapacidades sensoriales y motoras predominan, mientras que las cognitivas, adaptativas y de comunicación, que suelen tener mayores barreras, son menos frecuentes pero más vulnerables. Bien, otro de los datos importantes y interesantes que hay es el origen de la discapacidad, ¿no? Y en la encuesta también te pregunta cuál es el origen de esa dificultad que usted tiene en la esfera que tiene la dificultad. Entonces, aquí encontramos algo bien interesante, ¿no? Y es que entre, bueno, más del 50% tiene como origen de discapacidad la edad avanzada, ¿no? Luego tenemos el nacimiento con un 16-17%, luego tenemos la enfermedad y, bueno, finalmente tenemos algunos accidentes, ¿no? Que pueden ser tanto de tránsito como otros. Entonces, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y esto es bien interesante porque nos está hablando de que la discapacidad no es un hecho ajeno a nosotros, ¿no? No debemos verlo como algo totalmente diferente o algo que nunca nos va a ocurrir, porque como aquí lo vemos, es algo que es parte del ciclo vital, ¿no? Al final nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener una discapacidad, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Todos vamos a llegar a ser adultos en algún momento y ese, esa adultez va a llevar a que nosotros tengamos muchos problemas, ¿no? Ya no vamos a poder depender de nosotros mismos en muchos aspectos de la vida. Entonces, esto es bien interesante porque está bien relacionado con lo que es el envejecimiento, ¿no? Y sobre todo porque estamos encaminados en una tendencia a tener una sociedad mucho más vieja, ¿no? Una sociedad mucho más adulta, donde los problemas se van a ampliar mucho más acerca de este grupo, donde si bien ya en algún momento vamos a tener tantas personas adultas y vamos a tener menos personas en edades productivas, donde vamos a tener que sostener a todas estas personas, ¿no? Que al final si bien salen problemas, ya sea por lo que es las rentas, también van a salir problemas por lo que son enfermedades, problemas eh, de salud que tienen que atenderse, ¿no? Al final. Entonces, eso, ¿no? Al final, esto se me hizo un hecho bien interesante, que consideremos la discapacidad, que no es un problema ajeno, al final va a ser algo que tarde o temprano nos va a tocar. Bien. Luego tenemos otra estadística que es la inserción en el mercado laboral y para ello este pequeño gráfico nos va a mostrar lo que es cuánto de toda la muestra que tenemos de personas que reportaron tener dificultades están inscritos en lo que es el Sistema de Información para el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, ¿no? Y como observamos en este gráfico, el 92% de toda nuestra muestra no está registrada en este sistema y por ende eh, va a ten- por ende, todas estas personas no van a recibir todos estos beneficios de inserción laboral y tampoco van a recibir el bono, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas que encuentro importante y es que no se da tanta, en todo este aspecto fiscal, no se ha dado tanta relevancia, ¿no? Al final, apenas un 7,3% está registrado y va a recibir todos esos beneficios, pero de un total de población con discapacidad que no lo va a hacer, ¿no? De una mayoría que no lo va a hacer. Bien, acá tenemos algunos indicadores respecto al mercado laboral y, como les mencionaba, tenemos lo que es la tasa abierta de participación, donde encontramos las primeras brechas que observamos que tanto en el 2019, 21 y 23, las tasas de participación son mayores en las personas sin discapacidad que las personas con discapacidad, ¿no? Teniendo para el 2021 una tasa de participación mucho menor a la de personas sin discapacidad. Entonces, esto nos muestra un poco las barreras estructurales que existen y que van a limitar el acceso y la permanencia en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Bien, también acá comparo la tasa de inactividad y se observa claramente cómo en los 3 años también tenemos tasas de inactividad superiores en las personas con discapacidad que en las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, esto nos refleja una doble exclusión, lo que significa que no solo enfrentamos dificultades para la inserción laboral de este grupo, sino que
muchas de ellas ni siquiera están buscando activamente un empleo, ¿no? Sin embargo, resaltar que si bien aquí no diferencia entre inactividad temporal y permanente, dentro del estudio sí lo hago, ¿no? Y se observa cómo hay una inactividad temporal mucho mayor. Esto nos puede reflejar la dinámica de salud de este grupo y las condiciones sociales que no necesariamente van a eh, implicar una exclusión definitiva, ¿no? O permanente. Bien, y bueno, finalmente tenemos un gráfico de la clasificación de actividad económica para este grupo, donde observamos cómo claramente este grupo está mayormente en el sector primario, ¿no? Está abocado casi mucho más de entre un 32 a 38%, seguido del grupo de industria, bueno, perdón, en este caso comercio, transporte y hostelería, y bueno, luego está seguido por el sector de industria y construcción. Entonces acá ya vemos primero un pantallazo de cómo las personas con discapacidad están, sobre todo en sectores no necesariamente calificados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el porcentaje que está en lo que son servicios profesionales y empresas, es un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Que va desde el 3% al 5%. Y bueno, en la administración pública, educación y salud, igual tenemos porcentajes pequeños y otros servicios también. Entonces, esto ya nos da un dato de que las personas con discapacidad van a estar sobre todo en sectores tal vez no calificados, en el comercio informal y actividades de transporte, ¿no? Y esto se puede deber a barreras que no necesariamente, eh, bueno, que pueden deberse a discriminación o también falta de oportunidades. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es la metodología. Eh, para, para el documento, lo que se hizo es, para evaluar estas brechas en lo que es el ingreso laboral, se utilizó dos enfoques, ¿no? Un enfoque que es un enfoque paramétrico en el cual vamos a usar la descomposición de Oaxaca Blinder y un enfoque no paramétrico en el cual usamos el emparejamiento de ñopo. Sin embargo, debemos considerar que existen muchos sesgos, ¿no? Muchos sesgos en cuanto eh, a las brechas que vamos a encontrar. Una de las cuales destaco dos. Una de ellas es la selectividad ocupacional, es decir, en nuestro estudio no vamos a considerar a todas las personas que tengan un ingreso laboral, sino nos vamos a concentrar también en que sean, bueno, que estas personas con discapacidad trabajen en grupos que sean no calificados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esto nos puede llevar a que la brecha sea mucho más grande, ¿no? Sea, bueno, esté tal vez mal estimada debido a que si nosotros consideramos aquellos empleos más calificados, estos empleos más calificados tienden a tener ingresos mucho más grandes, ¿no? Muchos superiores, por así decirlo, y no tenemos muchas personas con discapacidad en estos empleos, por tanto, la brecha se puede ampliar mucho más, ¿no? Y puede sesgar de alguna forma el estudio. Es por ello que solo vamos a tomar empleos no calificados. Y bueno, también otro de los sesgos tiene que ver con la productividad no observada. Y es que, eh, bueno, es bien complicado poder capturar esta variable dentro de estos grupos, ¿no? En el mercado laboral existen varios métodos en todo, en la econometría, de hecho, ¿no? Como el método de Hedman, pero para este caso vamos a analizar, o en este caso vamos a dividir lo que es la población con discapacidad severa y la población con discapacidad no severa, ¿no? Más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle. Bien, entonces primero con la metodología de Oaxaca Blinder, este es un método de descomposición en el cual vamos a tener una parte que va a ser explicada por las características observadas, en este caso que va a ser la primera parte, y luego vamos a tener una segunda parte que va a ser toda la brecha que no es explicada por estas características observables, ¿no? Esta parte no explicada tiende bueno, tiende en este caso a considerarse como una posible discriminación u otros factores no observados, ¿no? Sin embargo, es un poco peligroso definirla como tal, como la brecha de discriminación, porque esto puede estar influenciada tanto por las habilidades, ¿no? Que no se pueden medir, o también por todos aquellos factores que impiden, ¿no? O todas aquellas barreras que impiden la inserción laboral de este grupo. Y
Para ello, bueno, esta descomposición también es importante mencionar que es un modelo al final paramétrico que está basado en regresiones lineales. Luego de ello, vamos a ver lo que es el emparejamiento no paramétrico de ñopo, en el cual intentamos un poco eh, abordar estos sesgos comparando dos grupos que tengan, bueno, en este caso un grupo de personas sin discapacidad y un grupo que tenga discapacidad con características similares, ¿no? Observables. Estas características observables que van a estar en ambos grupos y que van a ser iguales, van a ser la educación, la edad, la experiencia, el sector, la ocupación y la región, ¿no? En este caso el área. Y mediante este soporte común que vamos a tener en estos dos grupos, vamos a poder estimar las brechas un poco más, eh, bueno, como un poco menos de sesgo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta metodología tiene algunas ventajas frente a la de Oaxaca Blinder. La primera de ellas es que no va a depender de supuestos paramétricos y la segunda es que va a separar las brechas atribuidas a la composición muestral entre comparable versus no comparable. Y bueno, acá mencionando los sesgos que ya mencioné antes, que es la selectividad ocupacional, que no todas las personas participan del mismo modo en el mercado laboral y muchas veces la participación puede estar condicionada por discapacidad y por otras variables no observadas, ¿no? Y bueno, también la productividad no observada, que muchas de las diferencias de los ingresos que encontremos se pueden deber a estas habilidades, capacidades o restricciones que no están medidas en la encuesta. Entonces, debemos tener mucho cuidado sobre todo en la interpretación de estas brechas y el uso robusto de estos métodos, ¿no? Bien, entonces, ya luego de la metodología vamos a pasar a lo que son los resultados. Y el primero de ellos, antes de pasar a lo que son como tal las brechas, eh, se me hizo importante hacer primero un OLS, en este caso, para ver qué variables determinaban el ingreso de las personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Y ver si existían diferencias significativas. En este caso, observamos cómo es la regresión, en este caso, donde tenemos la variable dependiente, que es el logaritmo del ingreso laboral por hora, y acá tenemos las variables explicativas, ¿no? En este caso tenemos la edad, que tenemos un coeficiente positivo, y bueno, la edad al cuadrado un coeficiente negativo, ¿no? Y esto un poco nos muestra la realidad, cómo es en el ciclo de la vida, cómo nuestro ingreso va subiendo a medida que nuestra edad va incrementando, sin embargo, llegamos a un pico en el cual luego nuestro ingreso empieza a bajar, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando esta variable sobre edad al cuadrado, que nos muestra esa forma parabólica que va a tener la relación del ingreso y la edad. Luego tenemos la otra variable que es la escolaridad, que también tiene un signo positivo respecto al ingreso, es decir, a mayor escolaridad nosotros vamos a tener un mayor ingreso laboral. En el caso de la mujer, tenemos que el hecho de ser mujer sí va a reducir en promedio tu ingreso laboral. Sin embargo, para el caso de personas con discapacidad, este coeficiente deja de ser significativo, ¿no? En- Solamente se llega a ser significativo al 5%, ¿no? Y ya no al 1%. Y bueno, también tenemos la variable del área, en este caso el hecho de estar en un área rural, también tiene un signo negativo o una relación inversa respecto al ingreso laboral. El hecho de estar en un área rural va a reducir tu ingreso en promedio. Y lo mismo ocurre para personas con discapacidad. Y bueno, en el caso de tener un contrato, esta aproximación lo hice mediante la pregunta de si tenía un seguro social. Las personas, en este caso creo que se rezaga un poco, pero las personas que no tenían contrato llegaban a tener un ingreso ligeramente mayor, ¿no? Que una persona que sí lo tenía. Y en este caso, para las personas con discapacidad, no llegué a considerar este coeficiente, si no me equivoco, porque no era significativo. Y bueno, al final no fue considerado por ello, ¿no? Bien, entonces, ya viendo un poco qué variables determinaban el ingreso, vamos a pasar a lo que es la descomposición de la brecha. Y en este caso, tenemos acá los coeficientes, ¿no? Tenemos primero aquella ya diferencia, que sería en este caso 0,60, que va a tener una parte explicada, que va a ser, como les mencionaba, explicada por las características observables que encontremos en el modelo, y por otra parte va a tener una parte no explicada, ¿no? Que se va a deber a toda esa parte que no está explicada por las características observables. Entonces,
En este caso, en la diferencia, vamos a encontrar que o la parte no explicada es 0,14, ¿no? En este caso, si nosotros dividimos en 0,14 dentro del total de la diferencia, nos sale aproximadamente un 23%, ¿no? Que quiere decir que el 23% de toda la brecha no está explicada por las características observables. Bien, a este lado tenemos los mismos resultados, sin embargo, en términos nominales, ¿no? Lo que aquí observamos es que una persona sin discapacidad, en promedio, va a ganar 10,62 bolivianos por hora, mientras que una persona con discapacidad va a ganar 5,77 bolivianos por hora, ¿no? Y aquí ya observamos una brecha de más o menos 5 bolivianos entre las personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Pero bien, ¿no? Como mencionaba, este primer modelo va a tener sesgos y esos dos sesgos, uno está relacionada con lo que es las ocupaciones no calificadas y el otro sesgo que les mencionaba está relacionada con la productividad, ¿no? Entonces, lo que se hizo en una primera instancia, si bien acá pudimos cubrir el sesgo de solo considerar aquellas ocupaciones no calificadas para no sobreestimar nuestra brecha, para un poco solucionar lo que es el sesgo de productividad, diferenciamos en lo que es una persona con discapacidad no severa y una persona con discapacidad severa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de que una persona con capacidad severa realmente va a tener una baja productividad respecto a una persona sin discapacidad, ¿no? En cambio, nuestra otra hipótesis es que en realidad una persona que no tenga una discapacidad severa va a tener un nivel de productividad, tendría que tener un nivel de productividad similar al de una persona sin discapacidad. Pero, ¿qué encontramos acá? Acá tenemos las dos diferencias y bueno, cuando nosotros comparamos una persona sin discapacidad con una que tiene discapacidad no severa, vemos que hay una mayor proporción, en este caso, de diferencia explicada, ¿no? Que sería en este caso el 0,48 y una no explicada del 0,17. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos y lo comparamos con una persona que tiene una discapacidad severa? En este caso observamos que la explicada se hace mucho mayor y la no explicada se hace incluso negativa, ¿no? Si bien estos resultados no llegan a ser significativos, es algo interesante que tal vez podamos tomar en cuenta, ¿no? Algo que, si bien no es significativo y tal vez no debamos tener conclusiones sobre esto, lo que nos estaría indicando es que las personas, en este caso, las personas con discapacidad no severa, tendrían una parte de discriminación, ¿no? En este caso, no teniendo mucho cuidado con el término. Pero aquellas personas con mayor discapacidad severa, la brecha estaría explicada más por las variables observadas, ¿no? Más por sus características observadas en el tiempo, más que por un hecho discriminatorio, ¿no? Y esa es la diferencia que encontramos sobre todo en este modelo. Bueno, acá igual podemos ver las diferencias que nos sale similar, en este caso, la brecha con personas con mayor eh, grado de severidad tienen brechas menores, ¿no? Que aquellas no severas. Bien, finalmente tenemos los resultados del modelo no paramétrico. En este caso, como mencionaba, vamos a agarrar estos dos grupos, vamos a agarrar características similares y vamos a comparar en base a esas características, ¿no? En este caso he ido añadiendo cada vez más una variable, esto para ver un poco la consistencia del modelo. En este caso, en el primer modelo solo he considerado la variable de edad y escolaridad, luego he añadido la variable sexo, luego la variable edad, luego la variable de seguro social y luego la variable de ocupación no calificada, ¿no? Y lo que observamos es que la brecha en este caso es persistente, ¿no? Y es de 0,22. Esto nos estaría indicando que las personas con discapacidad estarían ganando un 22% menos que aquellas personas sin discapacidad. Acá tenemos lo que es la brecha eh, de la parte no explicada, ¿no? En este caso, en el anterior caso, en Oaxaca teníamos que esta no explicada era más o menos de 0,14, ¿no? Pero ahora si observamos con este emparejamiento, vamos a ver que es mucho menor, ¿no? La diferencia no explicada va a ser entre un 0,5 hasta un 0,7, ¿no?
Y bueno, acá tenemos la brecha, que es la brecha que se explica por las características observables, que igual va más o menos entre un 0,17 hasta un 0,14, ¿no? Y luego tenemos estas dos brechas, que es cuando, bueno, en este caso para grupos sin discapacidad, de cuando se logra emparejar y cuando no, ¿no? Y lo mismo para el grupo B. Y bueno, finalmente acá tenemos lo que es la división en cuantiles del ingreso. Entonces, en esta parte de acá podemos ver la división y en esta parte las brechas, ¿no? Entonces, en este caso, esta línea más gruesa nos está mostrando la brecha entre estos dos grupos y podemos ver cómo en cuantiles más bajos, es decir, en aquellas personas que tengan ingresos laborales mucho más bajos, la brecha es mucho mayor, ¿no? Y mientras sus ingresos sean más altos, la brecha se va acortando un poco. Sin embargo, la brecha sigue siendo negativa en todo el periodo, ¿no? Si observamos la brecha que es por la parte no explicada, esta igual, ¿no? Se mantiene por debajo del cero en todos los cuantiles de ingreso y sin embargo sí es un poco menor, ¿no? Es un poco menor del total de la brecha explicada. Y bien, ¿no? Finalmente llegar a lo que son las conclusiones del estudio. Y la primera conclusión a la cual se llega es que existen desigualdades, ¿no? Que son significativas en ingresos para personas con discapacidad. También que existe una probable discriminación salarial, eh, y esto sobre todo se va a dar en segmentos de baja calificación, ¿no? Que es por donde hemos entrado en nuestro trabajo. Y bueno, también encontramos que hay limitaciones de la legislación actual para cerrar estas brechas, es decir, las leyes probablemente no han llegado a cubrir, o en este caso, a solventar todos estos problemas de inclusión. Y bueno, y tampoco se captura la discriminación previa al ingreso del mercado laboral, ¿no? No estamos capturando en nuestro modelo en lo que son las restricciones en el acceso a educación y formación profesional para las personas con discapacidad, ¿no? Aquí un poco entrando en las limitantes que tiene nuestro estudio. Y bueno, algunas implicaciones para política es, bueno, fortalecer la implementación efectiva de la Ley General de Discapacidad 223 y la de inserción laboral de este grupo, que es la 977. Luego también diseñar programas activos de empleo inclusivos. También mejorar el acceso de personas con discapacidad a educación e información profesional, en el sentido de que este es el punto de partida, ¿no? Muchos, debido a la exclusión temprana en la educación, es que muchas personas con discapacidad no llegan a tener tal vez ese nivel de educación requerido o demandado por el mercado laboral y por ello sus ingresos llegan a ser también más bajos. Y bueno, también otra implicación sería monitorear estas brechas salariales con evidencia periódica. Y bueno, otros desafíos persistentes sería que existe una enorme laguna todavía de información sobre estas barreras y desafíos específicos que enfrentan los subgrupos de personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades psicosociales e intelectuales, ¿no? Como mencionábamos, como estas son las discapacidades menos visibles, no por ello tienen que ser las que tengan que tener menor cuidado, ¿no? Si bien las discapacidades físicas tienen soluciones más directas, también hay que concentrarse en todas aquellas discapacidades que sean relacionadas tal vez con, bueno, relacionadas más con lo cognitivo, ¿no? Y también los registros oficiales a menudo subregistran a las personas con discapacidad, lo que puede excluirlas de programas y beneficios públicos, como veíamos un gráfico que veíamos del sistema, ¿no? Del Simple PSD. Y también hay algunos problemas en cuanto al lenguaje estigmatizador en los instrumentos oficiales, como términos como de locura o retardo mental, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de alguna manera esto puede distorsionar toda la recolección y sobre todo el autorreporte de las personas con discapacidad, ¿no? A menudo se pueden sentir mal quizás de reportar que tienen, ¿no? O por otro lado, todo lo contrario, ¿no? Quizás por el hecho de recibir el bono o tener ciertos beneficios, van a reportar que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y bueno, finalmente esa fue toda la explicación del modelo. Simplemente agradecer
por su atención. Y bueno, acá les dejo un QR que les va a llevar al GitHub, donde se tiene todo el proyecto en Stata, ¿no? Cómo se elaboran los indicadores y demás. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahora sí le dejamos con Laura. Muchas gracias, Carlos, por esa excelente exposición. Ahora daré paso a nuestro comentarista, el doctor Gustavo Canavire Bacarreza. El doctor Canavire Bacarreza es economista senior de pobreza y equidad en el Banco Mundial, con amplia experiencia en econometría aplicada, evaluación de impacto y economía laboral. Además, es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, investigador asociado en la Universidad Estatal de Georgia y profesor afiliado de la UPB. Cuenta con un doctorado y maestría en economía de Georgia State University y en el Kiel Institute for the World Economy y una licenciatura en la Universidad Católica Boliviana. Doctor Canavire tiene la palabra para sus comentarios. Gracias, Laura. Bueno, y gracias primero a Laura, a Fundación ARU. Veo ahí que está mi profesor Wilson Jiménez y al ISEC, obviamente. Y ahí habéis visto en algún lugar que Hans Seidel también estaba involucrado en eso. También un saludo para la Fundación que en su momento me ha apoyado bastante. Entonces, van mis agradecimientos y saludos a todas las instituciones y a todos ustedes que están conectados viendo este ejercicio. Entonces, eh, vamos a los comentarios del paper en general. O sea, hay dos formas de comentar, creo, este tipo de cosas. Uno es un poco más académico y otro es un poco más desde el punto de vista de policy. Dado que el paper es más académico, la presentación ha sido bastante más policy, en cierto sentido, bastante extensa. Eh, pero el paper es un poco más académico. Entonces yo tengo como un balance de las dos cosas para que por ahí la quieran tenerla en cuenta. Entonces, cuando uno piensa en este paper, primero que uno está pensando en la parte académica. Si piensas en la parte académica, lo primero que te preguntas es si este paper ya ha sido publicado. Viendo dónde está en una revista que no la conocía, de ARU, que se llama ARU Search, si no me equivoco. Y si es un paper publicado, el tener comentarios por ahí no es tan apropiado, no es tan necesario en este punto. El paper ya está publicado, ya está desarrollado, ya. ¿Para qué quieres comentarios? Entonces, el primer punto es no para Carlos, sino para el ISEC, ARU, que están organizando, que mi recomendación es que se hagan este tipo de espacios si van a hacer papers académicos sobre papers que estén en desarrollo, de manera que los comentarios que uno puede dar les pueda servir al autor y no sea quede sin utilidad. Entonces, eso creo que es importante ponerlo de entrada porque ahí estos espacios son bastante más útiles de lo que son en este momento. Entonces, es un primer punto, ¿no? Los otros puntos tienen que ver con el paper en sí. El paper ya lo hemos visto en una presentación un poco larga, que en esencia lo que está haciendo es ver análisis de brechas salariales entre los discapacitados y no discapacitados. Pero el problema de esto es que a mí todavía no me queda bien claro dentro de la motivación del paper por qué es importante y por qué esto es importante en el contexto de Bolivia. Yo tenía un profesor cuando hacía el doctorado que me decía, el paper, si estás haciendo un paper académico que es el de este tipo de análisis, lo que tienes que pensar es por qué a alguien que está en China le iría a interesar este tema. ¿Por qué a alguien que está en China le interesaría el tema de Bolivia, digamos? Por ahí no tiene tanta relevancia si es solamente de Bolivia. La relevancia viene a ser por la parte de discapacidad. Entonces, el aporte cuando uno está haciendo estos papers tiene que venir no solo por el lado de pensar en el tema enfocado a Bolivia, sino el tema en sí y el avance de la literatura que puedas hacer. En el paper tiene un foco en ocupaciones un poco no calificadas para tratar de tener un poco el sesgo. La verdad yo tengo un poco de dudas de eso y los métodos que utilizan los que decía, el Oaxaca Blinder y la descomposición de Hugo Ñopo y en realidad los resultados son bastante alineados con lo que se encuentra en la literatura. En algún punto en el paper se sugiere que la parte no explicada es discriminación.
Es algo que sí, pero no, porque hay muchos no observables ahí que entran, que se los carga como discriminación. Hace 10, 15, 20 años eso todavía era más creíble. Ahora con el nuevo contexto, con todas las nuevas herramientas que hay, es más difícil que se crea eso. Y lo que les decía, ¿por qué que me interesa el paper si no soy de Bolivia? O sea, como boliviano es muy bonito, es muy interesante, pero si vos quieres vender esta idea para más afuera, creo que es un poco más difícil. Una crítica de entrada para este ejercicio, y Carlos, no es ninguna crítica personal, estos comentarios van para que puedas mejorar. Es la falta de evidencia en el paper. Entonces, en el paper hay varias opiniones que están bien, o sea, todos tenemos opiniones, pero varias opiniones sin respaldo. Entonces, cuando estás dando una opinión, siempre tiene que estar respaldada en un paper académico, especialmente por evidencia que venga de otro paper, evidencia sólida o que venga con datos. Entonces, a lo largo del paper se comete ese error que hay que verlo. La importancia del tema bien la ha puesto Carlos. Obviamente la inclusión laboral, él argumenta que es un derecho humano. Hay otra persona hay otra gente que por ahí no está tan alineada con eso, especialmente un contexto neolibertario que existe en Bolivia, por ejemplo, y que las desigualdades salariales también afectan la equidad social. Todos sabemos eso. Entonces esos temas de por sí son importantes, y el tema en sí que él está tocando es bastante importante y es muy relevante. Entonces, el ejercicio contribuye al debate del empleo también en cierta medida informal, y obviamente es bien importante este texto, este tema. ¿Por qué? Porque terminas eh, aportando cierta evidencia a un grupo que ha tenido una discriminación, una invisibilización sistemática a lo largo del tiempo. Entonces, esos puntos creo que justifican la importancia del tema. Sin duda es bastante relevante. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de estimaciones? Cuando uno se mete a hacer este tipo de juegos, es el problema que Carlos también enfrenta en este paper, que tiene que ver con el tamaño reducido de la muestra para las personas por discapacidad. La muestra que se tiene en estos casos es relativamente pequeña. En el caso de la encuesta del INE, creo que era como 5%. Después se van sacando unos, limpiando la base, terminas creo que era como 600 en alguno de los casos que he encontrado. Entonces tiene una muestra bien chiquitita. Entonces el poder que puedes hacer es bastante complejo. ¿Y qué problemas también tienes atado a eso? Es que no puedes segmentar por el tipo de discapacidad. O, por ejemplo, el género que tienes, precisamente por ese ejercicio. Ahora, ¿cómo puedes solventar eso? Más adelante podemos conversar, pero una de las formas es hacer algo que don Wilson Jiménez me ha enseñado hace mucho tiempo, que bajo algunos supuestos podrías hacer un pool de encuestas, es decir, unir 2 o 3 encuestas que te permitan tener una muestra un poco más grande. Puedes agarrar y hacer ese tipo de ejercicios para poder tener un poco más de muestra y poder hacer un ejercicio más fuerte en ese sentido. También la selección que utiliza para poder atenuar el sesgo, eso también te limita problemas de gente, la generalización de todos esos resultados. Y finalmente, la crítica fácil que cualquiera puede hacerla. En este caso, la discapacidad está basada en una autodeclaración. Cuando vos vas a hacer la encuesta al hogar, no vas y le pides un certificado de discapacitado per se. Si te lo da, está bien, pero tú tienes que creerle al que te está haciendo declarando en la encuesta. Entonces, ese es un problema que hay que reconocerlo, ¿no? Dentro de la encuesta. No puedes hacer nada, pero tienes que reconocerlo. ¿Y cómo terminas haciendo eso? Contrastando si estás bien o estás mal. Puedes utilizar, no sé si en Bolivia hay registros administrativos sobre estos temas, pero puedas comparar con esos registros. Entonces, ese tipo de cosas se salen no solo en este paper, sino salen en cualquier análisis que tiene este tipo de datos. Entonces, son cosas que se pueden mejorar y se puede pensar en cómo solventar esos datos. Después, el otro caso, los temas un poco más de metodológicos, la parte de Oaxaca Blinder. A ver, Oaxaca Blinder esa metodología viene desde hace ya mucho tiempo. Se han hecho miles de
no miles, pero se han hecho varias variaciones de Oaxaca Blinder. Incluso yo he hecho alguna cosa más temporal de Oaxaca Blinder. Parte del problema es que es poco flexible y asume una linealidad directa entre los dos grupos al comparar. Y en este caso, la parte no observada, la parte no explicada, termina teniendo unos problemas que pueden ser unos sesgos de especificación que se los atribuye harto a discriminación. Entonces, ese cuento de que en el paper dice, pero no dice que es discriminación, hay que tener un poco claro que esto no es, puede ser, pero no es discriminación. O sea, no estamos midiendo discriminación, sino hay una parte que no estamos simplemente con los datos que tenemos poder explicarlos. Entonces, Oaxaca Blinder no te sirve para eso. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. La otra parte es la selección, la participación laboral, que básicamente, obviamente, la forma más fácil es corregir por Heckman. Básicamente, ¿por qué? Porque quieres controlar la entrada al mercado laboral y ver si ese sesgo de selección que pueda haber en la entrada al mercado laboral está creando algún tipo de problemas en tu estimación de las funciones de ingreso, especialmente si estás utilizando una función de Oaxaca Blinder en la que tienes dos funciones de ingreso. Entonces, una cosa que se podría hacer en este ejercicio es pensar en cómo corregir ese sesgo de selección y meter eso dentro del Oaxaca Blinder. El uso del matching de Hugo Ñopo, creo que se podría mejorar en tus ejercicios. Si no me equivoco, tenías bastantes variables, tenías muy pocas variables continuas, había muchas más variables dicotómicas. Entonces, eso en la estrategia que tiene Hugo puede terminar haciendo algo de ruido. Entonces, podría mejorarse ese juego. Entonces, ¿qué se podría hacer? Repitiendo lo que te había dicho, hacer el modelo, controlar por Heckman para la participación laboral. Creo que ese es un cuento que puedes meter. Utilizar regresiones cuantílicas para ver esa brecha de la distribución de ingresos, para ver si la brecha se mantiene o no a lo largo de la distribución de ingresos. Y eso va atado a el uso de RIF, descomposiciones de RIF, que justo el hermano de Laura, Fernando Ríos Ávila, ha hecho bastante de ese tipo de trabajos. Hay ADU files que te permiten hacer la parte de Oaxaca metida dentro de una descomposición de intercuantílica. Entonces, creo que esa parte es una cosa que puedes explotar para poder tener un paper más sólido. Hay una parte de heterocelasticidad que creo que no he visto que la puedas corregir, pero vale la pena tener en cuenta. Y otra parte que puede ser más divertida para mí es pensar en cómo puedo hacer este ejercicio más atractivo. Y la parte más atractiva y más policy relevant, que tenga más relevancia de política. ¿Cómo hago esto? Cuando uno dice discapacidad y estás encontrando una brecha gruesa entre los discapacitados, no discapacitados, si yo estoy en el gobierno y me dices eso, te digo, súper, muy bien. Pero ¿de qué me sirve eso? ¿Qué acciones tengo que hacer con eso? Y vos me vas a decir, no, tienes que fortalecer la ley, implementar la ley. Ya, ¿qué parte de la ley es la que tengo que implementar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás pensando en este tipo de ejercicios, tienes que pensar un poco en qué de esto puede ser aplicable, puede ser usable por el policymaker. Si ustedes están ahorita estamos pensando en periodos de elecciones en Bolivia y tenemos una ronda de candidatos que están ahí sentados al frente, poder agarrar al candidato y decirle, esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tengo este paper y en el paper me está diciendo eso. Entonces, por ahí no puedes decir todo un menú de opciones, pero al menos uno. Entonces, tratar de centrarse en ese tipo de cosas. Entonces, estamos viendo en brechas salariales, ¿qué es lo que vamos a tratar de pensar? ¿Dónde está? Con variables, con interacciones, por ahí podrías capturar a quiénes les está pegando más, a las mujeres discapacitadas, y están esas en el área urbana o en el área rural, tratar de entender un poco, no quedarse solo en el grueso que estás haciendo. Entonces, eso te puede servir para que pensar, vos que te llamen y te digan, sentate con todos los asesores económicos de los futuros presidentes, ¿qué consejos le puedes dar? Entonces, poder aterrizar con ese cuento es importante en esto.
Lo que les decía, aumentar la muestra haciendo pooling de años, que podrías aumentar el poder estadístico para poder hacer estos ejercicios. Hay que tener un poco de cuidado en eso, pero es posible jugar un poco para poder tener algo de heterogeneidad por el tipo de discapacidad. Tú mismo lo decías, no es lo mismo la persona que tiene discapacidad que sea física versus una persona que no tenga, que tenga una discapacidad no física. Entonces, esa heterogeneidad es la que al final al policymaker le sirve, porque hay dos razones por las que haces investigación, en mi opinión. Una tiene que ver porque quieres hacer avanzar en el conocimiento. Y está perfecto, eso es súper bueno. De hecho, gran parte de mi trabajo, de mi carrera, lo he hecho haciendo eso. Pero hay otra parte que tiene que tener un poco de implicancia de política pública. Entonces, ese balance es el que tienes que tratar de pensar cuando estás haciendo un paper de este tipo. Entonces, la heterogeneidad de discapacidad creo que te serviría bastante para poder hacer el ejercicio. Otros temas que uno piensa en este lado, cuando estaba leyendo el paper decía la ley 223, 223, y el decreto es un decreto supremo. Entonces me he puesto a buscar la ley y el decreto porque me ha parecido bastante interesante. Entonces, la ley 223 tiene un montón de cosas buenas. O sea, si tú te lees la ley, parece que tiene un montón de cosas buenas. El problema de eso es la ley, las cosas buenas se han implementado y estas han servido o no han servido. Entonces, puedes tener muchas críticas a la ley, no estoy diciendo que sea perfecta ni nada de eso, pero tiene varias cosas buenas que está dentro del documento. El problema es que no sabemos si la ley ha servido o no ha servido. Entonces, esa ley o las partes que esa ley trata de tocar han servido o no han servido. Y si no han servido, tratar de entender por qué. Entonces, en este tipo de cosas, tratar de pensar en los efectos de las políticas un poco más específicas sobre qué impacto han tenido sobre la población discapacitada, creo que es bastante importante y relevante en términos de política pública. Y también, como decía al principio, si tú tienes un paper, no quieres que solo lo lean en Bolivia, quieres que lo lean para afuera. Entonces, si yo puedo hacer un paper que diga que esta parte de la ley ha funcionado, entonces tal vez una persona que está en China va a agarrar y no le interesa tanto Bolivia, pero sí le interesa el diseño de la ley para poder implementarlo en China. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las tengas en cuenta. La transversalidad de género, de etnicidad y discapacidad, creo que toda esa transversalidad es importante. Una de las cosas que se me venía a la cabeza sería lindo tener acceso a datos más longitudinales, tipo registros administrativos, para poder ver qué tanta inclusión tienen las personas con discapacidad dentro de educación, salud y empleo. Y antes de la última, tenía otro par de cosas. Yo otra vez sugeriría, Carlos, entiendo que no has querido utilizar las sugerencias del grupo de Washington, básicamente porque puede ser que no haya suficiente muestra. Tú decías porque no ha salido significativo. El tener resultados que no son significativos también son útiles. Es muy importante poder mostrar bajo qué contextos esto no está funcionando. Si es problema de muestra, perfecto, hagamos un pool y veamos qué sale. Pero el tiro es que yo no justificaría o, como te digo, descartaría esos resultados si fuera solo por eso. Entonces, no creo que valga la pena excluir ese concepto, dado que es un concepto que es aceptado en varios lugares y ha sido bastante pensado y digerido por varias gente que es experta en eso. Y dos puntos más sobre tu presentación ahora. Obviamente tú eres bien jovencito, pero vale la pena que tengas en cuenta algunas de estas cosas. Primero, el Banco Mundial, la ONU no son ONGs, son organismos multilaterales y te he referido a estas ONGs, no son ONGs, sino son organismos multilaterales. No es algo que tenga relevo, que sea demasiado importante, pero sí vale la pena entender la diferenciación de instituciones.
Y la última cosa, un resultado que a mí me parece sorprendente, que lo has mostrado ahora y que vos podrías explotar o cualquier otro podría explotar. En el gráfico que mostrabas de 3 años de discapacidad, mostrabas 19, 2020 y 2021. Entonces, lo que veías ahí es que hay un porcentaje muy alto de gente que tiene, creo, mucha discapacidad o discapacidad total o algo así, que bajaba mucho del 2019 al 2020. Creo que era de 8% a como 3 punto algo por ciento. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque ese mismo dato, uno pensaría, bueno, la pandemia ha registrado mal el INE o lo que sea, pero el 2021 se repite ese 3%. Entonces, es un error de muestra del 2019, es un error de tomar mal, o qué ha pasado durante todo ese periodo, porque me llama la atención y uno puede comenzar a especular varias cosas que puedan haber pasado, y una de ellas podría ser que ha habido, tenga alguna correlación con la pandemia, que no la hemos visto, que nadie que al menos no he escuchado que haya tenido que ver la pandemia con algún tipo de discapacidad. Entonces, ese gráfico que mostrabas en tu presentación a mí me ha llamado la atención porque creo que da para gente que esté metida en estos temas, explorar un poco más. Si es un problema de muestra, bueno, el INE ha tenido el 2019 cualquier cosa y puede ser un error, no sé. Pero si no es un problema de muestra y es un dato factual, es un dato muy interesante, muy, muy interesante que podría ser explotado. Entonces, eso creo que es importante que tengas en cuenta. Y dos cosas para terminar, perdón por alargarme, pero la primera es eh, tú, eh, tú, el lenguaje que se utiliza a lo largo del paper. Hay que tener un poquito de cuidado con el lenguaje, especialmente en estos temas que terminan siendo demasiado sensibles. Siempre que tomas temas de inclusión, tienes que tener un poco más de tacto al cuidar y cuidado en las palabras que se terminan incluyendo. Así que hay que tener un poquito de eso. Y ya una sugerencia para ARU y SEC, la academia también en Bolivia que se tiene y en general para todos. A mí me parece súper que ARU tenga su revista, que el ISEC tenga su revista, que la UPB tenga su revista, pero el desarrollo de la academia, al menos en economía, en el país no está tan grande. Yo no creo que sea en este punto, eh, creo que una estrategia que pueda servir para estas 3 instituciones, bueno, 3, 4 instituciones, el pensar en unificar la producción académica en una sola revista, pero de alta calidad. Creo que el unificar esfuerzos ya a nivel institucional les puede beneficiaría mucho más al país porque te pone en lugar de tener revistas que son pequeñas, porque yo he trabajado antes en universidad, sé lo que cuesta levantar una de estas cosas, eh, creo que sería mejor estrategia poder fortalecer eso como uno solo, hacer equipos y no actuar tan independientemente, sino actuar como un todo. Y de ahí la idea de estos comentarios obviamente no es criticar al trabajo, sino tratar de dar algunas sugerencias para que pueda Carlos hacer otro documento que sea más fuerte y encantado también de conversar sobre esto más adelante, no tengo ningún problema. Y de nuevo, solo para terminar, gracias al ISEC, a ARU, a Laura y a la Fundación Hans Seidel por haberme invitado a leer y comentar este paper. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias también a Carlos por las valiosas contribuciones. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. De hecho, teníamos algunos comentarios que voy a leerlos a continuación aquí en la sala de Zoom, que diría que son para Carlos, pero igual podrían participar contigo, Gustavo, si tienes algo que contribuir. Bueno, dice Ludwig Torres, muy buenas noches, agradecidos por la presentación brindada. Sobre la misma solicitar al autor me pueda brindar su mirada sobre la siguiente consulta. ¿Cómo afecta la caracterización de las personas con discapacidad
al tratar su cuantificación por preguntas declaradas y no por un reporte médico? Consideremos que la literatura especializada advierte de la necesidad de caracterizar a las personas con discapacidad en tipo y grado con una evaluación especializada, como lo hace el CIPRUM PCD, encontrando a las encuestas de hogares como un proceso estadístico inapropiado para caracterizarlas. El claro indicio de ello se lo presentó al inicio de la ponencia, donde se indicó que el 92% de las personas indica que no está registrada en el sistema. Empecemos con eso. Carlos. Súper. Bueno, muchas gracias, Ludwig. Qué bueno verte acá. Bien, sí, realmente creo que esto de el autorreporte, ¿no? De las personas con discapacidad es un tema bien delicado. Sí, lo he considerado, incluso en el documento, sí está citado a Church y Nestel en 1984, que sí un poco mencionaba este tema, ¿no? De que la persona que se autorreporta con discapacidad probablemente en la encuesta esté sobre representada, ¿no? A lo que realmente, a las personas que realmente tengan una discapacidad o estén en los registros administrativos de algún sistema de información de salud, estén de hecho registrados como tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que eso es bien importante en la investigación porque llega a, bueno, en mi consideración llega a agrupar demasiado a todo este grupo con discapacidad, ¿no? En el sentido de que tal vez no vemos directamente los efectos de las personas con discapacidad que realmente tienen, entonces tal vez ya lleguen de alguna otra, algunos sesgos, ¿no? De varios lugares y tal vez eso pueda hacer que tal vez el modelo no sea lo más robusto posible, pero sí, o sea, realmente creo que es una consideración bien importante. Tal vez voy a buscar cómo podría hacer una intersección, ¿no? Entre lo que es los autorreportes y lo que son los registros administrativos. Eh, Creo que no, realmente sí me he cerrado mucho en lo que es la encuesta de hogares, pero sí, o sea, creo que se afecta en gran medida un poco, ¿no? Las estimaciones y las brechas. Eh, Después, bueno, igual, un poco resaltando esta parte, también el informante, en este caso, cuando uno hace una encuesta o cuando realiza la encuesta, ni siquiera se la realiza a todos los miembros, ¿no? Se lo realiza a un informante del hogar que de igual forma puede estar su respuesta de alguna manera sesgada, ¿no? Entonces son algunas consideraciones que cuando usamos la base tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es bien importante. Pero eso, no, realmente gracias por su comentario. Creo que, como decía bien Gustavo, tal vez hubiera sido bueno tener estos comentarios antes. Sin embargo, como bien también he hecho la presentación ahora y he podido agregar todos estos datos del 19 y el 23, considero que sí, o sea, realmente ese paper no se va a quedar ahí. Yo creo que podría ser otro. Realmente hay muchos enfoques en los cuales eh, se puede sacar, muchos enfoques de los cuales se puede sacar este paper. Por ejemplo, la evaluación de la política, que era en un inicio la cual quería hacer un poco, y intentar, ¿no? Solventar otras barreras que me he encontrado, ¿no? Pero eso, muchas gracias, igual, Ludwig, por tu comentario. Laura, sí es que puedo aumentar a eso. A ver, ¿cómo yo veo esto? Yo creo que el uso de las encuestas de hogares no es el mejor instrumento para hacer este tipo de ejercicios. Obviamente, el mejor instrumento podría ser tener registros administrativos que puedas parearlos con datos de mercado laboral. Pero en Bolivia hay dos problemas grandes. El primero, que tienes un mercado informal que es muy grande. Entonces, con un mercado informal que llega al 70-80%, o sea, es bien difícil poder tener información fidedigna de ingresos laborales. Entonces, no vas a poder hacer ninguna aproximación por ese lado. La segunda cosa es que lastimosamente existe limitación acceso de datos de registros administrativos porque todavía Bolivia está en el camino para lograr ese tipo de cosas. No se ha llegado al punto que tienen otros países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, en los que puedes hacer pareo de registros administrativos. Entonces, eh, bajo esa situación no podrías hacer nada. Si quieres el escenario ideal, no podrías hacer nada.
Entonces, lo que hace Carlos creo que es un second, third o fourth best, pero es lo mejor que puedes hacer con este ejercicio. Y si uno piensa más o menos en los datos que Carlos nos mostraba, esto puede verse como un lower bound, es decir, no tienes, puede haber una subdeclaración, me animo a pensar que puede haber más que una sobredeclaración, una subdeclaración de personas discapacitadas en la encuesta. Entonces, al tener una subdeclaración, lo que terminas encontrando podría ser con un margen bajo, menor o lower bound, no sé cómo traducir, pero la parte menor de la brecha. Entonces, eso se puede atar a que estamos encontrando que es lo mínimo de brecha que hay. La brecha es más grande, pero al menos hay esto. Y si esta brecha que es, digamos, la parte más bajita es grande, ya es para llamar la atención y para trabajar. Entonces, como yo veo esto, las encuestas tienen sus limitaciones en este tipo de cosas, pero no tienes otra mejor fuente. Y al no tener otra mejor fuente, tienes que tratar de interpretar qué es lo que estamos encontrando. Entonces, en mi opinión, creo que esto puede estar explicando un lower bound más que otro tipo de cosas. Súper, muchas gracias. Ahora también tenemos otro comentario de Mauricio Rojas que suma al comentario anterior y que dice que la observación, es decir, utilizar la encuesta de hogares en sí misma tiene grandes limitaciones en comparación con la literatura científica. A esto sumar el hecho de que, a denuncia de varias organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad, las evaluaciones del CIPRUM-PCD han tendido a reducir el grado de discapacidad utilizando criterios cuestionables no alineados a recomendaciones internacionales, lo que ha impedido que varias personas con discapacidad no reciban el bono de discapacidad. Esto incluso ha limitado la renovación del carnet de discapacidad y no motiva el registro formal. Como es un comentario, voy a leer el siguiente, que también es de Ludwig, que dice, considerar para la cuantificación del número de personas con discapacidad la posibilidad de un sesgo de selección, lo que pondría en duda las estimaciones presentadas. Ahí ya es una crítica, un poquito más con Carlos. Y luego tenemos de Luciana Fuentes dos comentarios que dice, lastimosamente, al momento de realizar o aplicar la encuesta del INE, las preguntas y las respuestas son muy subjetivas. Es necesario un análisis desde la plataforma de Motoméndez y el sistema Simpruk PSD. Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo no cuenta con un sistema de seguimiento y acompañamiento a la empresa sobre la inclusión laboral. También nos comenta que la ley 977 tiene un artículo que hace referencia a que el único ente que genera la inserción laboral es solo a través del ministerio, lo que implica que otras instituciones de cooperación, fundaciones, etcétera, no pueden apoyar o hacer la inserción laboral, ya que estaría catalogado como trata y tráfico de personas. Es también un punto que ella sugiere analizar. ¿Tienen algún comentario de estos? Adelante. Carlos, ¿tienes algo o quieres que...? No, dale, adelante, Gustavo. Creo que querías hablar. No, está bien, solo dos cositas. O sea, las preguntas de las encuestas no tienden a ser subjetivas. Las respuestas pueden ser un poco más subjetivas. Las preguntas no. Las preguntas son bastante directas. ¿Tiene discapacidad, sí o no? Entonces, no tiene un contenido subjetivo. Que haya una subdeclaración de eso es distinto. Puede haber subdeclaración. ¿Por qué? Porque yo no quiero responder, no quiero decir que tengo una discapacidad o no. Entonces, que haya una subdeclaración es otro tema. O sea, lo que menciona ahí que el análisis debería hacerse a través de una plataforma, es lo mismo, creo exactamente lo que uno quiere. Lo que creo que vale la pena es poder hacer ese ejercicio de unir registros administrativos. Ojalá el gobierno llegue a eso para poder tener un análisis un poco más profundo.
Súper, muchísimas gracias. Creo que tenemos a alguien que quiere hablar. Sí, sí, Adelante. sí, soy Wilson Jiménez. Un saludo también a Gustavo y también felicitar al autor y a y a los que auspician este evento. No, muy puntual sobre las encuestas de hogares, ¿no? Es cierto, el INE, hay que aprovechar esta encuesta que hizo en 2021, no la continuó. Es decir, en 2021 apenas tenía dos preguntas, perdón, en el 2019 tenía dos preguntas y en 2021 añadió otras, ¿no? En principio solo tenía esta que decía si tiene dificultad y era obviamente alguna autoevaluación en ver, oír, caminar, aprender, etcétera. Entonces, y además le preguntaba si estaba registrado efectivamente en el CIPRUN PSD. Pero además de eso, añadió otras en 2021 que permite quizás tener solo un perfil, ¿no? Un perfil de las personas con alguna característica, por ejemplo, el origen de esa condición. Si dice que es nacimiento, si es enfermedad adquirida, un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás vale la pena como recomendación también no solamente vincular a mercados laborales o a las funcionalidades de trabajo, es decir, la capacidad de trabajo que tienen las personas con discapacidad, sino también tener un buen perfil desde el lado de la autoevaluación. Si vamos a los registros, tener buenos registros en Bolivia es ciencia ficción por ahora, ¿no? Entonces, quizás las encuestas, y no solo esta, ¿no? La encuesta de la ETSA de 2023, creo, también añadió algunas, pero no profundizó tampoco en este tema. Sin embargo, está vinculado más hacia el registro, más hacia la atención de salud, más hacia otro tipo de derechos también, pero la encuesta de hogares del 21 es la única que por lo menos aborda o permite, no tiene potencialidades de abordar diversas situaciones de discapacidad, que le llamaríamos en realidad esto, ¿no? Dificultades, ¿no? Dificultades en los funcionamientos, en las capacidades, con su inserción laboral, con su derecho al trabajo, si quieren, en un entorno que también, lo acabas de decir, Gustavo, es un entorno informal de mercado laboral, sin protección, ni los no discapacitados o los que tienen dificultades, igual sentimos ese desplazamiento de los empleos quizás formales, pero por lo menos nos permite abordar, hacer preguntas, ¿no? Hacerle preguntas y ir modulando hasta dónde nos puede responder una encuesta de hogares que puede ser primero, no especializada en el tema, apenas hay un módulo y solamente en este año. No podemos hacer el pool, excepto en dos preguntas, como lo ha hecho, creo, Carlos. Y ahí también vemos algunas cositas ya, ¿no? Por ejemplo, el aumento de las dificultades mentales, que puede ser un poco, eventualmente, digamos, más, tomar conciencia de aquello, o puede ser simplemente un error de medición. Pero incluso eso son buenas preguntas para plantearnos, ya sea en una encuesta especializada, en un registro que en serio, digamos, que pueda abordar este tema. Pero hoy por hoy la magnitud de este tema está en debate, ¿no? Y como dice también Gustavo, en esta etapa electoral, sin duda tiene que tener por lo menos algún grado de respuesta. Y yo considero que este paper apenas como un inicio, digamos, una provocación para entrar en este tema. Gracias. Gracias, De hecho, gracias, Laura. gracias, profe. Lo que yo pensaría por ahí para Aru, Isaac y Carlos mismo, el tema no tiene registros administrativos y lo que dice Wilson es ciencia ficción. Yo no creo que sea tan ciencia ficción, es más voluntad para poder dar el paso para avanzar en esa línea. Es difícil, sí, pero es posible. Ahora, ¿quién va a dar el paso? Pues no queda otra que el gobierno, el sector privado no puede dar. Pero dentro de este contexto de elecciones,
tal vez tanto ARU como el ISEC, usando este tipo de ejercicios que tienen, podría preparar algunas notas que compartan con los que están preparando los planes de gobierno, con los candidatos, en un periodo electoral para que al menos tengan ellos algo de guía de guía en base a evidencia, porque muchas veces las cosas se salen de ideas, pero el mostrar evidencia fuerte, esto que decía Wilson, que ha subido las personas que tienen discapacidad mental. Entonces, ese tipo de ejercicios creo que vale la pena. En este punto creo que sería relevante el tener que la gente que está de candidatos y especialmente los equipos que están preparando tengan este tipo de insumos para poder plantear propuestas y que este tema, que creo que es demasiado importante, demasiado importante, pueda ponerse sobre la discusión. Entonces, esa sería, yo creo, una oportunidad que tienen las instituciones para esto en Bolivia y dado el contexto que se tiene ahora. Muchísimas gracias, Gustavo. Luciana, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Bueno, creo que este tema de hablar de la inserción laboral y creo que se podría ir un poco más allá a analizar si realmente es una inclusión laboral que debería implicar ciertos criterios de análisis también sobre temas de tanto de empresas públicas como empresas privadas y si estos pocos porcentajes de inserción se han tomado en cuenta estos ajustes razonables, temas de accesibilidad, cuáles son las condiciones en las que las personas que actualmente están trabajando en un empleo formal, en qué condiciones lo están haciendo, ¿no? Creo que lo que mencionaba hace un momento a uno de los comentarios, no hay un seguimiento sobre una real inclusión laboral que implica todas estas características. Lastimosamente, hay muchos tutores que están siendo incluidos laboralmente eh, a las empresas privadas y públicas. Y creo que ese es otro punto a también analizar, ¿no? Y también el preguntarnos por qué hay esta brecha de personas con y sin discapacidad. Considero que no se ha hecho ninguna promoción sobre formaciones técnicas de las personas con discapacidad, realmente el nivel de lectoescritura, los pocos datos que el Simplum PCD nos puede dar, los porcentajes es mínimo de personas con discapacidad que sepan leer, que sepan escribir, que hayan sido formados, escolarizados, incluso que hayan logrado entrar a la universidad, que eso posteriormente nos permite generar oportunidades de trabajo. Y por otro lado, este otro grupo poblacional que es bastante amplio, que es personas que se dedican a generar unidades productivas o emprendimientos no formales, ¿no? Entonces creo que son como que dos campos de análisis sobre esta brecha que existe al día de hoy. Gracias. Gracias a ti, estimada Luciana. No sé si tienen algún comentario antes de darle paso a Carlos Benavides del ISEC. Y ya, No, muchas después, gracias. después. Ya, perfecto. Estimado Carlos, yo creo que ya hemos tenido nuestra ronda de preguntas, nuestro Jean-Paul. Vamos a darte paso para dar las palabras de cierre de este día. Creo que ha sido bastante enriquecedor, así que te doy paso, Jean-Paul. Estás silenciado, estimado Jean-Paul. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora está bien. Ok. Entonces, muchas gracias por esta presentación. He aprendido mucho y sobre todo también de los comentarios. Em, eh, Concuerdo mucho con los comentarios que ha hecho Gustavo, que le agradezco también las otras reflexiones acerca de la producción y la difusión científica en Bolivia. Creo
ese es un debate que está activas, corriendo. Yo creo que el debate hay que hacerlo, estas iniciativas de publicaciones están también funcionando. Y lo peor sería que no hubieran. Entonces, creo que ese debate lo podemos iniciar en algún momento. En todo caso, ese es un reto que vamos a asumir desde el punto de vista del ISEC y vamos a invitar a Wilson y a todos nuestros amigos, compañeros de ARU y otros que están haciendo estos esfuerzos para continuar con las publicaciones. Eso dicho, la revista LAGED que el ISEC ha promocionado desde mucho tiempo y que apoya ahora, está también ahora en manos de la carrera de Economía y con el Colegio de Abogados, la Asociación de Economistas de Bolivia. Sobre los comentarios, yo creo que este es un buen inicio de un tema que hay que conocerlo. Así como no hay debates y no hay revistas, tampoco hay un avance en el conocimiento con trabajos en este sentido, por más problemas que estos se encuentren, ya sean en términos metodológicos como en términos de las muestras. Eh, no puedo estar más de acuerdo con Gustavo Cañaviri acerca de buscar dato administrativo. También estoy de acuerdo con el querido Wilson eh, de que este es el principio del ovillo que sigue jalando, pero de violencia familiar contra las mujeres y en términos de, qué sé yo, sí, de, del funcionamiento del sistema de justicia y donde sí se encuentra uno de estos datos administrativos, también es bien importante recurrir a los datos que asociaciones o grupos específicos y especializados en este tema puedan tener. Cierto, no tienen la misma calidad, la misma metodología y muchos otros estándares en términos de recolección de datos que el INE y otros institutos nacionales pueden tener. Abrir los ojos, poner el debate encima de la mesa en este periodo y en otros periodos. Entonces, el tema de investigación creo que tiene mucha vuelta que dar y aportar conocimiento. Con esas palabras, quisiera agradecer de nuevo esta colaboración con ARU, al expositor Carlos y a tan excelente comentador Gustavo Caña al cierre del día. Gracias. Muchas gracias, estimado Jean-Paul. Ahora, tal vez algunas palabras finales de parte de nuestro expositor, comentaristas que quieran dar. Sí, bueno, no, realmente primero agradecer realmente todos los comentarios. Sí, o sea, realmente agradezco los comentarios porque ayudan sobre todo a que, aparte de que este paper pueda crecer, igual a que yo mismo pueda crecer, ¿no? Como investigador. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que al final el paper nunca se llega a terminar, siempre salen más y más cosas. Entonces, no, realmente bien agradecido por todas sus observaciones. Voy a incurrir más en este tema, ¿no? Y sobre todo en temas de salud, que son temas que realmente me interesan mucho y realmente quisiera abocar más. Y bueno, no, realmente agradecer a todos por su presencia. Simplemente igual, tal vez con lo de la encuesta de hogares y adicionar que si bien tal vez nos hemos llegado a resultados tal vez muy significativos, igual la parte descriptiva creo que es bien importante, ¿no? Como mencionaba Wilson, creo que esta encuesta de hogares nos ayuda a ver patrones, ¿no? Nos ayuda a encontrar ciertos patrones a lo largo del tiempo. Si bien tal vez no tenemos esa consistencia a lo largo de todas las encuestas de hogares, sí podemos tomar periodos, ¿no? Y en eso ver cómo ha sido el comportamiento de diferentes grupos. Entonces, eso, ¿no? Realmente agradecido. Muchas gracias, Lau, Gustavo, Wilson, los del ISEC igual, a todos por sus comentarios y eso. Muchas gracias. Laura, solo una última cosita, perdón por hablar, pero eh, al ISEC y a la ARU, a la Fundación ARU,
primero me parece excelente que tengan este espacio. Me parece súper bueno, foméntenlo, háganlo crecer y hagan que las cosas suenan más fuerte. Entonces, felicidades por esta iniciativa. Me parece genial que hayan podido hacer eso. Y a Carlos, felicitarlo por el esfuerzo. Creo que es un primer paso, como dicen, que está muy bueno y que vale la pena que le metas la ficha, porque son temas que son demasiado relevantes y que te pueden llevar más allá de donde piensas. Y no, felicidades por el trabajo y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A nombre de Natalia Pérez, directora ejecutiva de Fundación ARU, quiero agradecer también a todos por acompañarnos esta noche, tanto las personas que estaban por Facebook como las personas que tenemos acá en el Zoom. Este espacio reafirma, como bien han dicho, el valor del diálogo, la investigación rigurosa y el debate informado para enriquecer todo el tema de la investigación aplicada. Un especial agradecimiento a Carlos Pantoja, que nos ha expuesto este tema, y también al doctor Gustavo Canavire por compartir sus conocimientos, reflexiones acerca de todo este tema. También los invitamos a sumarse a los próximos días, donde seguiremos promoviendo este espíritu de intercambio y construcción colectiva. Les deseo una excelente noche y nos vemos en el próximo taller. Hasta pronto.